¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Charla con Eloy Garza, un programa que aspira a marcar la diferencia para un público diferente como lo son ustedes. Generalmente cuando vienen aquí invitados a Charla con Eloy Garza, los recibimos con respeto, pero en esta ocasión yo recibo a mi invitado con mucha humildad, porque no obstante ser un amigo de muchos años, Ismael Vidales es toda una institución en el sistema educativo de Nuevo León y del país. Es un hombre muy respetado en la academia, maestro en pedagogía, con un doctorado en artes y humanidades, y es un verdadero honor y gusto tenerte aquí, Ismael Vidales, en Charla con Eloy Garza. Pues me dejaste sin palabras, no, gracias. No, gracias. pues de eso se trata, de que nos hables y nos expliques. Gracias, Eloy, de veras muy honrado por la invitación y por esta ocasión de poder platicar contigo, porque he estado siguiendo tus programas y la verdad todos me gustan. Muchas gracias. Algunos más que otros, pero algunos más ninguno que otros, menos. Sí. Ninguno menos. Bueno, de repente llegan, hay algunos tontos que tenemos que recibir, pero bueno, todos son buenos en lo suyo. En este caso, el placer que tengo es porque además de todas tus habilidades, destrezas y conocimientos, manejas una herramienta fundamental que se llama lenguaje. El aprendizaje del lenguaje, tú lo sabes, Ismael, yo creo que va por dos vías. Uno es el lenguaje del buenos días, buenas tardes, el protocolario, el convencional, y otro es el lenguaje de detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, que es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cuál de las dos vías de lenguaje crees tú que es más indispensable para los niños, para los jóvenes? Pues indiscutiblemente el lenguaje que sirve para la comunicación, esa es su función básica. El lenguaje es para comunicarnos y toma diferentes modalidades, no todo es hablado. El lenguaje puede ser en señas, el lenguaje puede ser corporal, el lenguaje puede ser visual. ¿Eso también se aprende? ¿También tiene que educarse en un aula? Hay especialistas en lenguaje corporal, en lenguaje de señas mexicanas, en fin. ¿Las buenas maneras? Las buenas maneras, pues ya aquel librito de Carreño ya pasó de moda. Ya pasó de moda. Yo creo que lo importante no es la comida, sino con quién se come y de qué se habla y cómo se disfruta. Claro. Entonces las buenas maneras están ya acotadas más que todo por esa empatía entre los personajes. Si esta se establece, pues se disculpan peccatas minutas. Claro. Hay una película que se llama El Ángel Exterminador, seguramente tú la viste porque también eres cinéfilo, y se trata de un grupo de aristócratas, se encierran en una casa a cenar y después no pueden salir, no pueden pasar el dintel de la puerta y se quedan ahí encerrados. Tiene muchos años, muchas décadas esta película y todo el mundo se pregunta por qué no pueden salir. Pero yo creo que nadie se ha planteado, y ahora lo someto a tu consideración y al auditorio, ¿por qué carajos no pueden ponerse de acuerdo este grupo de personas para llegar a una salida común? Yo creo que esta película refleja el fracaso del sistema educativo. Es decir, ninguno de estos personajes tiene los valores cívicos suficientes para llegar a acuerdos comunes y ver cómo resolvemos problemas comunes. ¿No crees tú? Bueno, no lo creo así en ese absoluto, ¿verdad? Porque hablando de educación, si hay algo complejo, es la educación, precisamente porque es un hecho social y todo hecho social es sumamente complejo porque tiene como los ojos de la mosca, mil facetas. Hay algunos ingenuos que llegan a dirigir la educación y dicen, vamos a darles computadoras y se arregla la educación, vamos a ponerles vidrios, vamos a, etcétera, etcétera. Esas son visiones muy chatas de lo que es la verdadera educación. ¿No basta con dar computadoras a los niños? Todo es útil, nada es desechable, pero ninguna
de las propuestas por sí sola puede resolver el problema educativo, ni se va a resolver, porque es como la utopía. La utopía, como decía Galeano, o un poeta citado por Galeano, dice, ¿de qué sirve la utopía si camino 2 pasos y se aleja 20? Para eso, para caminar, para eso sirve la utopía. ¿La pedagogía sirve para que caminen los que están en el proceso de enseñanza? La pedagogía es una ciencia que se considera derivada de la filosofía y se acuña el término por Calvino en 1535-36. Pero pedagogía, pues bueno, su palabra lo dice, paidogo, que significa guiar. Entonces, pues cualquier relación entre 2 seres humanos donde uno guía a otro, se puede considerar pedagogía. ¿Un gobernante también puede ser un pedagogo? Definitivamente sí, todos. ¿Debe de serlo? Bueno, recuerda quién fue el maestro, ¿de dónde viene la palabra mentor? ¿Verdad? Mentor fue el maestro del hijo de Ulises. Claro. Exacto. De ahí viene mentor. Exacto, de ahí viene Y mentor. aprovecho para saludar a Mentor Tijerina y para irnos a unos comerciales y volvemos a charla con Eloy Garza. Volvemos con nuestro mentor, nada menos que el autor de este libro, Ismael Vidales, que es un libro sobre estrategias docentes o sobre estrategias pedagógicas. Pues estrategias docentes en tanto aterrizan en las manos ya del docente, ¿verdad? Lo acabas de publicar, está recién salido. Sí, tiene apenas del horno. un mes. Estrategias docentes era una de las aspiraciones que surgen en este encierro, en este ostracismo voluntario por la pandemia. Me puse a buscar mis archivos, a ordenar, y tengo ya 5 libros. El primero fue el de la breve historia de la educación en Nuevo León, que editó la universidad, y lo agradezco Autónoma muchísimo. de Nuevo León, claro. A Toño en particular, porque Antonio Ramos Revillas es todo un señor en la edición, es un experto. Y este es de ECA Editores, es nuevo, acaba de salir, es una empresa con origen regiomontano, muy bien ubicada en México, y es un recuento de todas las estrategias que ha utilizado el docente para comunicarse con sus estudiantes con la esperanza de que aprendan lo mejor posible. A veces se utilizan malas herramientas. Bueno, yo las desecharía, por ejemplo, la letra con sangre entra, es decir, los golpes, la ofensa psicológica, la humillación. Los reglazos, siempre estuviste en contra. Definitivamente. ¿Los recibiste sobre de todo niño? Porque lo recibí. Ah, sí, lo recibiste además. Lo recibí alguna vez, pero... Bueno, pero aquí estás siendo toda una institución de la educación. ¿De algo sirvió a lo mejor alguna nalgada o cachetada? Decía mi abuela, una nalgada y una ida a misa no le hacen mal a nadie, ¿verdad? Bueno, pues aquí la intención en este libro fue hacer una compilación de las estrategias que han utilizado desde la época de los fenicios hasta lo que es ahora el uso de las tecnologías para la educación, o sea, todas las TICs, todo lo que es el e-learning, el B-learning, el U-learning, que son una nueva opción. No son exactamente pedagogías, ¿verdad? Pero yo tampoco las descalificaría. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un e-learning y el otro término, B-learning? Bueno, el e-learning es la propuesta de todas las posibilidades que se le puedan sacar al Internet, pero no provoca la interacción entre el sujeto del usuario con el autor, digamos aquí el alumno con el maestro. El B-learning ya es una mezcla, viene de blended, que es learning, es mezclar. Ya ahí sí hay participación, hay interacción entre el estudiante y su maestro. Y el U-learning pretende que vaya más allá todavía, que la realidad pudiera ser casi la misma que se siente cuando se tiene al maestro y al alumno sentados en la misma aula.
Bien. Todavía no. ¿Se puede mezclar? ¿Puede ser híbrido los tres? Yo creo que sería, términos. Pues técnicamente sí se puede, ¿verdad? Pero cada uno cumple una función. Por ejemplo, la educación para posgrados, pues funciona muy bien con el e-learning, porque ya las personas no necesitan, no requieren de que esté el docente y pueden hacerlo en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, etcétera, cosa que no se podría ya si se busca esa interacción real, ¿verdad? Estoy leyendo pues resultados bastante lamentables derivados de la pandemia. El nivel de lectura y sobre todo de comprensión de la lectura ha retrocedido un 30% en México. Bueno, no les hagas mucho caso a esas mediciones. No. Bueno, son mediciones de la OCDE. Menos. ¿No estás tú muy de acuerdo con estas instituciones? No, mira, las mediciones tienen luces y sombras. Ya. Me acuerdo de un chiste de Germán Dehesa, dijo: acabo de leer en el periódico que el mexicano lee 3 libros y medio en promedio, y acababa de presentar unos libros de Guadalupe Loaesa, la escritora. Y uno de los presentadores dijo: yo confieso, ella tiene un libro que se llama Confieso que he leído el Ola o algo así. Sí. Dice: confieso que no lo leí todo, nada más el medio. Dice, ahora ya sé quién es el que lee el medio libro, ¿verdad? No, pero sí estarás de acuerdo en que hay una diferencia entre leer y comprender lo que uno está leyendo. Eso definitivamente, ¿verdad? Es decir, la aspiración es que realmente no solo hagamos la reproducción de lo que dice las grafías ahí, sino que le estemos entendiendo. Pero ¿en qué momento podemos decir quién lo entiende y quién no lo entiende? Entonces se acude a pruebas estandarizadas que son muy cuestionables. No pueden tener esa exactitud de la pureza que tiene la matemática, la física o la química. Aquí hablar de porcentajes en cuanto a comprensión, pues yo lo tomo con mucha reserva. Ahora hay métodos de comprensión como por ejemplo la programación neurolingüística. Bueno, te veo un poco escéptico cuando hablé de programación neurolingüística. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en comprensión, si tú das un texto de tipo filosófico o literario, va a ser muy difícil que midas la comprensión. No es lo mismo dar un instructivo para aprender una secadora de pelo. Ahí sí puedes medir la comprensión, porque si se brinca un paso, se chamusca el pelo o se chamusca la secadora. El peinado, sí, ¿verdad? La señora. Pero no puedes decir, no entendiste un texto filosófico. O el Quijote. Está leyendo que el Quijote maneja 50,000 palabras. Ese libro con más número de palabras utilizadas. No, Cervantes era un prodigio en cualquier lengua. Simplemente un cuento, el cuento más corto del mundo, el de Tito Monterroso, ¿verdad? Y cuando despertó el dinosaurio seguía ahí. ¿Y qué entendiste? ¿Con qué lo vas a medir? Pues inventan cierto tipo de preguntas que se aproximan. Dice Monterroso que una vez se le acercó una señora para decirle: maestro, estoy encantada con su libro, el del dinosaurio. Dijo: ya voy por la mitad. Así era Monterroso, ¿verdad? Así era Monterroso. No, es muy difícil. Es como la estadística perdió mucho dentro de las escuelas, porque se decía 12.5 de alumnos. Bueno, ¿qué es 0.5 de un alumno? ¿No será que también las estadísticas las trivializó el fenómeno político, las elecciones? No, esas son las encuestas, políticas, ¿verdad? Esas encuestas, pero pues tienen la misma base metodológica. Bueno, las encuestas perdieron mucho desde las famosas Gallup y Harris, que tuvieron unas fallas enormes cuando Al Gore lo daban por triunfador, y resulta que
Y acá a alguien... Bueno, no hablemos de fenómenos. Ya mero perdía de fenómeno mexicano. Formamos parte tú y yo de una academia internacional de tecnología y conocimiento, donde estuvieron, además de ti, otros grandes pues personalidades del mundo docente, que fue Gilberto Guevara Niebla, don Pablo Latapí Sarre, lamentablemente ya fallecido, David de la Garza, que fue el promotor de esta academia. Estuviste tú, estuvo José Ángel Pérez, y yo creo que de ahí... Roger Díaz de Cosío, lamentablemente también ya fallecido. ¿Qué fue lo que aprendiste? Me gustaría que nos fuéramos a una pausa y vemos a ver qué opinas de esta reunión que duró varios años, sí, con las mentes más lúcidas de la pedagogía en México, entre quienes tú estabas. Muchas gracias. Ahorita volvemos. Esta Academia Internacional provocó tanta efervescencia a nivel internacional que vino precisamente a Monterrey a tomarnos la protesta nada menos que Bill Clinton. Así es. ¿Verdad? Aquí en un hotel del centro de la ciudad. En un hotel del centro de la ciudad. ¿Qué impresión te dejó este intercambio de opiniones con gente como Roger Díaz de Cosío, como Pablo Latapí Sarre, como Gilberto Guevara Niebla? Pues tuve la fortuna, en primer lugar, de que tú me invitaras ahí y eso pues se agradece por siempre. Yo ya conocía a Gilberto, había trabajado con él fue subsecretario de Educación Básica y Normal. Ya había trabajado yo con don Pablo Latapí y también con Roger Díaz de Cosío. Que fue subsecretario también de Educación. Ya tenía esa fortuna. Si algo aprendí de los tres es a respetar precisamente el conocimiento. Cuando a don Pablo Latapí se hace una revisión de rutina de su salud, le dicen que está ya a unos... Tenía metástasis de un cáncer de riñón. Muy avanzado, entonces él convoca a 16 personas, entre las que me incluyó, cierto, para que escribiéramos la impresión que nos causó el estar con él. Y ese libro lo editó Fondo de Cultura Económica. Yo lo tengo. Se llama Finale Prestissimo, porque él acababa de escribir el libro Andante con Brío, que es el movimiento alegre dentro de la música clásica. Y el final repentino, pues era cuando le dicen, se tiene que preparar para otra cosa. Y ahí lo único que se me ocurrió fue hablar del buen humor de un hombre tan serio como era don Pablo. Sí. Y cuento una anécdota en el libro, era que ocurrió aquí en una universidad cuando él vino a dar una conferencia y lo presentan como un viejo. Y dijo él, pues pues sí lo era. Pues sí lo era, pero dijo, tiene razón mi presentador, ya tengo tiempo haciendo un recuento de mi senectud y cuenta 5 anécdotas él. Una de ellas dice, fui al dentista y me dice la señorita, don Pablo, ¿no quiere sentarse acá mejor? Porque ahí entra un chiflón de aire fuerte, muy fuerte, no lo puede maltratar, ¿verdad? Otra dice, le pusieron mi nombre a un jardín de niños en Cuernavaca y ya retirándonos, mi esposa y yo, nos alcanza una chica y dice, qué bueno que todavía lo alcancé, don Pablo. No tenía mucho futuro, según don Pablo. La otra dice, iba a Puebla en el autobús que salía del aeropuerto y le dice una jovencita, ¿me puedo sentar con usted? Se ve que es muy buena gente. Tú tampoco cantas mal las rancheras, ¿eh? Tienes 62 años de docente. De 64 ya. 64. 80 de edad. Ya. Pero 80 de edad. Pero
siempre dicen también en broma que eres el Dorian Gray de la educación en México. Eso me puso ¿Quién te lo puso? El doctor Todd. Luis Eugenio Todd, a quien también mandamos saludar. Que lo quiero mucho, el señor, donde quiera que esté. Además con una lucidez impresionante que tienes y mucho arraigo. Tú eres de uno de los más hermosos municipios de Nuevo León, que se llama Villa Aldama. Así es. Bueno, yo realmente soy avecindado en Villa Aldama y lo quiero y me quieren como si fuera mi pueblo. Yo vine de Zacatecas, de Pinos, como decía mi padre, muerto de hambre, a buscar la vida, y se avecindó en Lampazos en un mineral, que es el mineral de golondrinas. Sí, claro. Se agotaron las vetas de la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey, y nos fuimos a Villa Aldama. Entonces yo llegué a Villa Aldama a cuarto de primaria y ya no me salí jamás. No voy a ocultar que realmente es uno de los hombres más queridos en mi familia, Ismael Vidales, mi tío Pedro Nabor González, Ramiro González, Carmela, mi propia madre María Hilda, pues te quieren como un hermano más. Así es, porque decía Hilda, tu mamá, cuando presentamos el libro de Pedro, le digo, es historiador, además saludos también a Pedro Nabor. Me gustaba ir con Pedro porque me prestaba la bicicleta y tenía unas hermanas muy bonitas. y levanta la mano tu mamá y dijo, era Carmela y mi mamá. No tenía. Tiene, exactamente, y gozan de muy buena salud las dos. Ismael, ¿qué va a pasar post pandemia? ¿Vamos a tener que rehacer la educación o simplemente apretar algunas tuercas? Bueno, volvemos a lo mismo. Mira, la educación no puede verse nada más desde el punto de vista instructivo. Se han perdido tiempos de información, pero la pandemia, viéndolo por el lado positivo, nos ha dejado muchos otros aspectos, como la convivencia de padres e hijos en la familia, padres que no sabían nada del celular y ahora ya le entienden, hijos que vieron más de cerca a sus padres. Y no podemos decir que los años se perdieron porque se dejó de ver un concepto u otro. Una cosa muy absurda en toda la secretaría, la del país y la local, a nadie se le ocurrió hacer una adecuación del currículo. Es decir, pues quitar los elementos que son superficiales dentro de un programa y abocarte a aquellos que son realmente indispensables como base para la adquisición de otros conocimientos, ¿verdad? Ya. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, también en las escuelas normales, ¿verdad? Pues mucha teoría y lo que tú quieras y mandes, pero lo fundamental no lo trabaja. ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental es que un maestro que se precie de ser maestro no puede entrar al salón de clases si no sabe el tema. 2, si no sabe cómo enseñar el tema, o sea, una buena metodología. Y 3, si no sabe evaluarlo con sentido humano y reeducativo. Yo tengo una investigación muy seria, ya publicada nacionalmente, sí, cómo la evaluación tiene más fines recaudatorios. Qué difícil estás. Sobre todo en preparatorias. Es un tema duro el que estás tocando. Definitivamente, porque ha habido evidencias de que les truenan a los muchachos para que pasen a segundas y terceras y cuartas y quintas. Pague el muchacho para recaudar, porque está en construcción algo dentro de la institución. Se utiliza de mero protocolo, se utiliza la evaluación para ofender, para dar premios que nadie les está pidiendo y que son pura farsa. Pero la evaluación para decirle, te voy a volver a enseñar esto porque en esto fallaste, como si fueses con un médico. No vengo a que me diga que estoy enfermo, vengo a que me cure de lo que estoy enfermo. Entonces, que me restriegue en la cara, que me saque todas las preguntas mal, no es humano. Claro. Yo respeto a la mayoría de los profesionistas, médicos, ingenieros, abogados. Yo tengo ese defecto de ser abogado, pero yo creo que en un pedestal deben de estar aquellos que transmiten el conocimiento, la sabiduría, todo el bagaje cultural a las nuevas generaciones, y esa es la figura del maestro.
y tenemos aquí a uno de los maestros más reconocidos, más admirables y que más honra implica para Nuevo León que estés aquí, Ismael Vidal. Muchísimas gracias, es mucho el compromiso, pero como decía... Pues velas bateando como te van llegando. Como decía Blanco Moeno, decía, ¿te acuerdas aquel? Sí, señor? Claro, el del puro, sí, decía, el de Zapata. Decía que él quería tanto a México que si lo partían en canal, dice, traigo la península de Baja California acá y traigo acá. Digo, yo sinceramente si hay algo en lo que me sienta a gusto es dando clases. Estar al frente de un aula. Sí, y que me digan profe es lo máximo. Presencial o virtual, profe, qué gusto tenerte aquí, qué gusto también haber tenido aquí a ustedes, queridos amigas y amigos. Nos vemos próximo martes, 7:30 de la tarde aquí en Charla con Eloy Garza, en Azteca Noreste, y la próxima semana vamos a tener un invitado también muy especial, es una sorpresa, no dejen de sintonizarnos porque se pone esto cada vez más bueno. Nos vemos, hasta la vista.